Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. He estado durante estos sábados sumergidos en la resurrección. Estuvimos viendo el primer sábado cómo la resurrección formula, cómo la resurrección da sentido a la enseñanza de Jesucristo. Vimos cómo este concepto fue evolucionando y cómo llega hasta nosotros ya y nos da valor y nos da sentido a nuestra creencia. Vimos el sábado pasado cómo la Biblia nos narra, cómo partiendo de la premisa de que la Biblia es un libro de fe para personas de fe, vimos cómo nos narra, nos describe el hecho de la resurrección de Jesucristo, las pruebas internas que la Biblia nos muestra sobre esto. Hoy vamos a estar hablando sobre las implicaciones teológicas de la resurrección de Cristo Jesús y la del creyente, es decir, de nuestra propia resurrección. Vamos a sumergirnos un poquito en esto y vamos a llegar hasta una conclusión de todo lo que hemos visto y los he estado analizando todos estos días. Quiero que nos vamos a centrar en dos cosas. Primero, las implicaciones teológicas de la resurrección de Cristo. Y luego vamos a hablar de la resurrección de nosotros los creyentes. Y vamos a ver, podríamos abarcar más, pero vamos a hacer unas cuantas puntuales. Lo primero es que la resurrección confirma la veracidad de la enseñanza de Cristo. ¿Cómo así? Si Cristo pudo ser certero al momento de describir su muerte, describir que sería sepultur, que al tercer día resucitaría, entonces ¿qué hace? También nos da valor, nos da sustento para entender que todas las demás cosas que Cristo dijo tienen valor y coherencia, es decir, tienen carácter normativo. Es decir, cuando Cristo dice que Él y el Padre son uno, eso es verdad. Cuando Cristo está diciendo que todo el que está sin Él está muerto en sus pecados, eso es verdad. Y cuando Cristo está diciendo que Él es el único camino al Padre, eso es verdad. ¿Por qué? Porque al hecho de resucitar, el hecho de vestirse de gloria, el hecho de transformarse, el hecho de no poder la tumba con Él, da y reviste de autoridad y de veracidad todas las demás cosas que Cristo dijo y enseñó. Es decir, Él tiene la autoridad para. ¿Por qué? Porque ha resucitado de entre los muertos. Pero no solamente esto. Cuando uno analiza la resurrección, entiende entonces cómo la resurrección permea el carácter y la persona de Cristo Jesús. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 4, Pablo declara cuál era la creencia universal de la iglesia una generación después de Jesucristo, ahí cerquitica. ¿Qué decía? En aquel periodo la iglesia entendía que Jesucristo era hijo de David, un ser humano, pero a la vez era hijo de Dios, un ser divino. Es decir, en Cristo coexisten las dobles naturalezas, va a decir el credo de Calcedonia. Pero ¿cómo la iglesia daba fe y testimonio de que Cristo es un ser divino? Este testimonio lo daba por la resurrección de entre los muertos. Es decir, Cristo es un ser divino porque la muerte no pudo con Él, porque la muerte no pudo retenerle. Por eso lleva valor y lleva a la vez fe en sí mismo la expresión de Juan cuando nos dice lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús tiene valor porque es hijo de Dios, es un ser divino que ha resucitado. Segundo, va a mostrar cómo la muerte y la resurrección de Cristo está cercana al perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25, nos va a mostrar que Cristo, por su muerte, pagó por nuestros pecados. Pero el hecho de que usted y yo seamos redimidos y justificados, es decir, declarados justos, tiene que ver por la gloriosa resurrección de Cristo de los muertos. Yo siempre, cuando estoy evangelizando, me gusta hacer siempre este énfasis.
La paga del pecado es la muerte. Nunca el pecado Dios lo olvida. Dios cobra, es un juez justo. Nunca llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Justo da a cada cual conforme a sus obras. Entonces, ¿qué es justificación? Es eso en que Cristo nos declara justos o nos hace justos. Es decir, Cristo nos permite poder ser aprobados durante o al juicio de Dios. Entonces, ¿dónde se opera esta justificación? Esta justificación se opera por la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Qué nos va a decir? La resurrección nos da valor como creyente. Nos relaciona directamente con Cristo Jesús. Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pedro, inicia con una doxología en la cual no se puede encontrar otra similar en ninguna otra religión. Y nos dice de la siguiente manera. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Nos va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si nosotros quitamos la frase por la resurrección de Jesucristo de los muertos, todo el pasaje queda destrozado. Todo ese pasaje pierde sentido. Entonces, es la fe en el Señor Jesucristo lo que nos da una esperanza viva. Esa fe en uno que venció la muerte, después de enfrentarla, resucitó con gloria y nos las ofrece a nosotros. Pero aún más, Cristo nos da una esperanza viva. Nos permite poder identificarnos con Él. Nos permite poder estar cercano a Él. A punto que Pablo nos va a decir en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el que resucitó al Señor Jesucristo, ¿qué también hará con nosotros? Nos ha de resucitar. Es decir, nuestra esperanza está cimentada en la gloriosa resurrección de Jesucristo, pero a la vez nos da una cercanía hacia Dios. Ahora, la resurrección influencia la vida del creyente. La resurrección nos moldea. La resurrección da valor a nuestra existencia, da valor a nuestras creencias, da valor al sistema de fe que tenemos. Tanto como Cristo, como los mismos apóstoles, que enfatizaron en el libro de que debemos vivir el día a día en el poder que Cristo ha manifestado de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 muestra la relación del cristiano con el Cristo resucitado. Es decir, cómo se da esta unión entre el ser humano, entre el cristiano, el Hijo de Dios que le busca, y el Cristo resucitado de gloria. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 va a decir: porque somos sepultados juntamente con Él, muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Porque fuimos puestos juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Para qué? También lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo concluye el argumento de la siguiente manera: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, ese proceso de unión a Cristo, ese proceso de cercanía del ser humano a Cristo, se opera en la muerte, pero a la vez en la resurrección. ¿Por qué? Nuestro bautismo muestra esto. ¿Qué entró? Entró un ser humano lleno de pecados, bajó a las aguas, y ahí ¿qué dejó? Dejó el cuerpo del pecado. Dejó el pecado. Y el que sale es una nueva criatura que ahora tiene novedad de vida. Esa novedad de vida es permitida,
es posible, es un hecho palpable, es un real por la gloriosa resurrección de Jesucristo. Es decir, esto es lo que permite que usted y yo podamos hoy tener unidad y cercanía con Cristo Jesús. Ahora, la resurrección nos permite poder acercarnos a Cristo. La resurrección nos permite poder estar cercanos a Él. La resurrección nos da valor y sentido a todo lo que creemos, todo lo que vimos en Cristo Jesús, es por medio de que Él nos ha demostrado, porque vive y reina. Y nosotros que decimos, adoro a Cristo, vivo, pero vivo porque resucitó, vivo porque nos ha dado una esperanza. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos cómo será la resurrección del creyente. Y es la segunda parte que quiero que tocamos del día de hoy. ¿Cómo resurrección? Creo que para ningún creyente, el hecho de si va a estar o no, creo que eso no debe pasar por nuestra cabeza. Todos estamos conscientes de que hemos de resucitar. Ahora, pueden surgirnos ciertas preguntas, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿O con qué cuerpo vendrán? Cuando uno tiene estas preguntas, creo que no hay un mejor lugar en el Nuevo Testamento donde uno poder ir a buscar estas respuestas que en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y Pablo va a mostrar ciertas características en este capítulo. Va a hablar mucho y va a explicar la resurrección. Si uno bosquejara este capítulo 15, la primera parte del capítulo, Pablo se preocupa de la resurrección de Cristo. La certeza de ella, su importancia, cómo nos delimita el valor. Pero la porción central, Pablo va a mostrar los problemas de secuencia de la resurrección. Y en la última sección, Pablo entonces va a dedicar a explicarnos un poco de cómo será nuestro resucitado, qué característica tendrá. Y Pablo va a mostrar lo siguiente. Pablo en 1 Corintios presenta 4 verdades básicas acerca del cuerpo que poseeremos en gloria, el cuerpo glorificado. Pablo nos dice que será idéntico al cuerpo terrenal, aunque hay que tener cierto cuidado cuando definimos idéntico, porque no será idéntico al que tenemos hoy. ¿Por qué? Primero, no tendrá esta limitante de corrupción. Pablo lo primero que nos va a decir es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo lleno de belleza, lleno de poder, y sobre todo será un cuerpo espiritual, en contraste con el que hoy es nuestro cuerpo natural. Y lo más importante, será semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos pone el ejemplo y nos va a mostrar lo incomparable que puede ser el cuerpo que hoy tenemos con el cuerpo que será celestial, o el cuerpo que ha de venir al momento de ser glorificados o resucitados. Pablo nos pone el ejemplo de una semilla. Cuando una semilla muere, hasta que no muere no hay vida, pero es inconcebible, es incomparable la diferencia entre una semilla de trigo y el árbol que produce esta semilla. Una semilla de mango y el frondoso, lo grande que puede ser un árbol de mango. Asimismo es incomparable el cuerpo humano, el cuerpo que hoy tenemos, con el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero cuando uno analiza la historia de Jesucristo, va a ver que hay características bien interesantes. Hay características bien importantes al momento de uno analizar y entender esto. Tenemos a un Cristo que comió con sus discípulos, pero a la vez un Cristo que pudo desaparecer en el aire. Tenemos a un Cristo que pudo ponerse de una forma o caminar con sus discípulos, los que iban camino de Maús, que no lo conocían. Pero tenemos un Cristo que puede ser reconocido cuando los discípulos lo ven. Tenemos un Cristo que puede atravesar paredes, porque ellos están escondidos en el aposento alto, con temor. Pero tenemos un Cristo que puede ser tan material que le dice a Pedro, ven y toca. Y la Biblia nos va a mostrar, en teología se le llama estación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado ver lo que Él entiende que es necesario. Y que con estas 4 características cualquiera de nosotros quisiera tener este cuerpo glorificado. Porque primero,
es incorruptible. Segundo, es un cuerpo lleno de belleza. Es lleno de poder y sobre todo es espiritual. Pero lo más maravilloso es que será parecido al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el tiempo de la resurrección? ¿Cuándo resucitaremos? Si uno mira la historia, hay un montón de iglesias que se han atrevido a dar fechas de la resurrección. Primero a los Corintios capítulo 15, Pablo da una serie de eventos y quizás no es lo que todo el mundo quisiera escuchar. Pablo nos va a decir que Cristo mismo es la primicia. Ya Cristo fue el primero en resucitar. Aunque Lázaro haya resucitado antes que Cristo, usted y yo no queremos resucitar como Lázaro, porque Lázaro volvió y se murió. Usted y yo queremos resucitar como Cristo, es decir, aquel que la muerte no tiene más poder sobre él. Entonces, ¿quién es la primicia? Cristo. Y luego nosotros seremos resucitados en su venida. ¿Cuándo? Eso solo sabe el Señor. ¿Cuándo hemos de poder decir, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro de tu victoria? Porque sórbida es la muerte en victoria. Eso es el Señor el que sabe. Ahora, nos toca a nosotros perseverar, porque lo que Dios nos ha dado, en el momento que Él nos los quiera dar, será maravilloso. Por último, me gustaría concluir, no solamente pensando en el día de hoy, sino en todo lo que hemos estado viendo durante estas 3 semanas. Y me gustaría terminar con 5 puntos. Primero, ¿qué demostró la resurrección? La resurrección nos demostró que Cristo es divino. Es decir, Cristo venció la muerte. Cristo resucitó tal como Él lo dijo, tal como Él lo predijo, tal como Él lo enseñó, tal como Él lo pronunció cuando estuvo en esta tierra. Y a la vez esta resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y por la resurrección de Jesucristo tenemos esperanza viva. La resurrección reveló el poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo con Él. Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Y llama siempre la atención. Dios cambia las cosas. Cualquiera diría, ¿cómo Cristo venció la muerte? Y luchó y peleó contra ella. No. Cristo venció la muerte muriendo. Y hoy nos da a nosotros la esperanza de un día poder vencerla. Cuarto, Cristo derrotó a todos los enemigos de Dios. Y la Biblia nos enseña que el postrer enemigo a ser vencido es la muerte. Y un día esperamos poder ser revestidos. Un día podamos poder llegar al mensaje, al lugar glorioso que Dios nos ha dado. Y por último, la resurrección es la base de nuestra esperanza. Nosotros creemos por la resurrección de Jesucristo que resucitaremos y que estaremos llenos de poder, de gloria, de un cuerpo incorruptible y sobre todo de un cuerpo espiritual semejante al del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Él es la primicia y nosotros esperamos ser igual a Él. Por eso cuando hablamos de que la resurrección cimienta este sistema de valores, este sistema de creencias, cimienta nuestra fe, es porque en el hecho glorioso de la resurrección de Jesucristo está la base de nuestra esperanza. Que Dios nos bendiga, hermanos, y la paz de Dios sea con todos nosotros.